Todos somos Animales News, el único noticiero animalista de México, conducido por Sandra Segovia. Esta semana en Todos Somos Animales News te vamos a contar sobre que el Senado aprobará la captura de delfines para fines que podrían ser utilizados por los delfinarios. Elena Liberatori estuvo en México y tenemos parte de lo que dijo en su conversatorio. ¿Sabías que prohibieron estudiar a las ballenas en el mar argentino? Te vamos a contar por qué. Y Perú ingresa al top 10 de cantidad de productos veganos por tienda en Latinoamérica. ¿Sabes quién es la adolescente ciega que nada por medallas usando un perro guía? Y la presentación del libro Especies Carismáticas de Aldo Rosales Velázquez, desde luego también la colaboración de Sociedad Animal de Puerto Vallarta. Y en la entrevista, el abogado y activista José María Pérez Gil nos va a explicar qué está pasando con las corridas de toros en la Ciudad de México. Nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Todos Somos Animales MX, @SegoviaSan en Twitter y en Instagram, o Di Radio México en Facebook. Y recuerda que también puedes encontrar Todos Somos Animales News en Prensa Animal, la retransmisión los jueves a las 18 horas en RTV México y ahora también en la Juteca Radio 95.3 FM en Oaxaca y otras emisoras. Yo soy Sandra Segovia. Comenzamos. Todos somos Animales News, el único noticiero animalista de México. Amigos, el Senado aprobará la captura de delfines para fines que podrían ser utilizados por los delfinarios y continuar así con la explotación de mamíferos marinos en cautiverio en México. Es lo que han señalado 25 organizaciones animalistas y ambientalistas, en las que desde luego se encuentra Todos Somos Animales. Si bien se reconoce el esfuerzo del Senado al aprobar medidas que abonan a la protección de las especies de mamíferos marinos en cautiverio, principalmente delfines y lobos marinos, como son la prohibición del uso de mamíferos marinos en espectáculos fijos y también la prohibición de la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio, que es central para evitar la reproducción forzada artificialmente, también sabemos que una minuta presentada en el Senado propone modificar el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, que en el año 2002 estableció de forma tajante toda captura comercial o de subsistencia, dejando como única excepción aquella que cumpliera con dos requisitos indisolubles, que son la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas. Al modificar la redacción de este artículo 60 bis, amigos, se debilitan los requisitos y se permite que se puedan capturar delfines o lobos marinos con propósitos de enseñanza en general, y esto puede dar lugar a capturas comerciales disfrazadas de propósitos de enseñanza. Un cambio pequeño en la redacción puede provocar vacíos que serán utilizados por la industria de los delfinarios, eso ya lo sabemos, y esto representaría un grave retroceso legislativo y que es contrario además al principio de progresividad en derecho, además pues de un impacto fuerte en las poblaciones de mamíferos marinos que están en alguna categoría de riesgo. Además, amigos, de que sería contrario a las observaciones y a las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales que se han dirigido ya al Senado, así como de los académicos y expertos en el tema que también fueron convocados a emitir opiniones sobre esta minuta en el Parlamento Abierto que se llevó a cabo el 11 de octubre pasado y que, bueno, también hicieron observaciones puntuales a las comisiones. Así que desde Todos Somos Animales News nos unimos al llamado respetuoso al Senado que están haciendo estas 25 organizaciones animalistas y ambientalistas para que cumplan con su tarea de revisión y que se legisle en la materia de protección a los mamíferos marinos sin dar paso atrás en perjuicio de las especies y no ceder ante los intereses económicos y ante las presiones de la industria de los delfinarios. Y agradecemos como siempre muchísimo a Empty the Tanks por tenernos al tanto siempre de todos estos temas que tienen que ver con los mamíferos marinos y que son tan relevantes para nuestro país. Vámonos ahora a temas nacionales. México. Pues sí, amigos, Elena Liberatori estuvo en México y bueno, ante varias decenas de activistas, pero también de funcionarios públicos, pues se presentó en un conversatorio donde, bueno, fue una sesión muy emotiva y además muy interesante que, bueno, queremos compartirles un poco de lo que ella dijo, así que vamos a escuchar esta cápsula. Yo era una persona que amaba a los animales, por supuesto, que quise a los 14 años ser abogada
para defender a los inocentes, entendiendo que el paradigma de la inocencia eran los animales. Por supuesto que también las niñas, pero las niñas, a diferencia de los animales, tienen una institucionalidad del Estado que les protege y que les da voz. Y eso es lo que no tenemos con los animales. Bueno, hace 23 años que asumí ese compromiso. Cuando lo asumí, lo hice, yo me comprometí con el pueblo de la ciudad de Buenos Aires y con sus habitantes, porque la Constitución local reconoce la vía del amparo a sus habitantes. Y Sandra también era una habitante de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de todas estas cuestiones, un día traen un expediente y yo los veo como en una actitud cautelosa diciendo, bueno, acá llegó este amparo, y me lo ponen así en mi mesa redonda, pero es un tanto especial. ¿Y por qué es especial? Bueno, porque el amparo era de Sandra. Y yo lo primero que dije, muy contenta, dije, bueno, acá llegó la culminación de lo que me propuse a los 14 años. Me voy a jubilar después de esto. Y como no dudé nunca de que hacia dónde iba a ir, porque para mí es una obviedad de que son seres sintientes, de que son personas no humanas, sujetos de derecho. Por supuesto que tenemos un código civil de fondo para todo el país, que pese a una reforma importante que se hizo a partir del año 2015, ahí los animales se dejaron como cosas que se mueven. Este vaso tiene patas. Y entonces, bueno, en marzo del 2015 empieza este trabajo y yo muy entusiasta le escribí al doctor Julio Contegrán, que es el jefe procurador general de la ciudad y jefe de los abogados de la ciudad, y puse en un mail muy contenta, estimado doctor Julio Contegrán, tenemos este caso, y bueno, yo muy entusiasmada. Y el doctor Julio Contegrán no se entusiasmó nada con esto, me lo dijo, o sea, en una posición muy franca, pero también eso implicó que el expediente iba a ser áspero, porque el gobierno de la ciudad había plantado su posición. Y lo primero que hicimos es decir, nosotros no sabemos nada. O sea, yo amo los animales, pero esto no significa que yo sepa de ellos. Empieza un camino ese año en donde no sabemos nada y cómo vamos a hacer con esto. Entonces ahí vino un trabajo que sigue siendo lo distintivo en este tipo de expedientes. Sigue siendo lo distintivo porque pusimos en relevancia el componente, como yo llamo, científico. Aquí, por suerte, en el Código Procesal, en materias que los jueces no sabemos nada, entonces podemos acudir a consultores, peritos de las universidades nacionales. En este caso fue la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Pero imagínense, son especialistas, hay uno solo, y por supuesto quienes podían saber de Sandra la orangutana eran los cuidadores y los médicos del plantel del zoológico de la ciudad, pero no podíamos contar con ellos. Ahí trabajar con un concepto absolutamente nuevo en ese momento para nosotros, aportado por la antropóloga, esto de que categorizar el mundo es algo que hacemos y que se puede cambiar, pero que el sistema dominante nos lo vende, como decimos, nos lo vende como estático y que no se puede cambiar. Y el derecho es una categorización del mundo, pero vamos creciendo y vamos avanzando en la vida asumiendo que eso es como el Himalaya o la cordillera de los Andes, que es natural y que no lo podemos cambiar. Entonces esto no es así.
esto lo podemos cambiar porque la realidad es dinámica, las categorizaciones son dinámicas y las podemos cambiar. Y creo que ese es el humilde aporte que hicimos con esta sentencia. La verdad, amigos, es que es muy recomendable escuchar este conversatorio completo. No se lo pierdan. Se encuentra en las redes de Todos Somos Animales, la gran Elena Liberatori conversando con los activistas mexicanos. Amigos, y en otras noticias, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal se reunió con el diputado Vladimir Zainos Flores, esto con la finalidad de entregarle un informe con datos de soporte que fundamentan la petición que realizó este observatorio, así como la iniciativa que presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala el legislador. Esto para exhortar a los ayuntamientos que han sido omisos a lo que dispone el artículo 6º transitorio de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, a que emitan y publiquen en el periódico oficial del gobierno del Estado su respectivo reglamento municipal en la materia. Y es que resulta increíble, amigos, que si la ciudadanía no pone a trabajar a los funcionarios, pueden pasar años sin que estos reglamentos se publiquen. Así que el observatorio espera que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso del Estado, el que preside la diputada Marcela González Castillo, pues ya dictamine y apruebe la iniciativa del diputado Zainos Flores para que el dictamen sea presentado ante el Pleno del Congreso para su votación y aprobación, por lo que se mantendrá atento al curso que siga la iniciativa. El observatorio reconoce la atención que prestó a su petición el legislador e invita a los demás integrantes del Congreso del Estado a tener empatía para exhortar a los municipios a cumplir con la ley que la legislatura aprobó. Y bueno, amigos, es que resulta increíble que tengamos que llegar a este tipo de iniciativas y votaciones, etcétera, para que los ayuntamientos hagan algo que les marca la ley, que es emitir los reglamentos de las leyes respectivas. Tremendo lo que pasa, no solamente en Tlaxcala, en muchos estados del país. Y bueno, enhorabuena al Observatorio Ciudadano de Protección Animal en Tlaxcala, que está haciendo un extraordinario trabajo dando seguimiento a estos temas y que créanme, no va a quitar el dedo del renglón hasta que todos y cada uno de los municipios de Tlaxcala tengan su reglamento de protección animal. Y en el siguiente bloque te vamos a contar por qué se ha prohibido estudiar a las ballenas en el mar argentino. No te vayas, quédate con Todos Somos Animales News. Todos Somos Animales News, el único noticiero animalista de México. Gracias por seguir con nosotros en Todos Somos Animales News. Vámonos directamente a los animales en el mundo. Mundo. Pues sí, amigos, por las exploraciones sísmicas en busca de gas y petróleo, el gobierno argentino ha prohibido estudiar las ballenas en el mar. Fíjense ustedes que el Consejo Federal Pesquero le ha pedido a Greenpeace que cese sus investigaciones científicas sobre la ballena franca austral desde el velero que se llama Witness. Esta investigación de Greenpeace pretendía ampliar el conocimiento sobre el comportamiento y la salud de las ballenas francas australes en el mar argentino y cómo se ven afectadas por la exploración petrolera, pero bueno, el permiso les ha sido denegado. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues el motivo es que podría generar ruido ambiente que afectaría los datos sísmicos adquiridos por el buque de la petrolera noruega Equinor. Así que científicos, biólogos y organizaciones como Greenpeace alertan sobre los impactos negativos de la actividad en la supervivencia de diversas especies marinas, desde ballenas hasta peces y calamares. Pues tremendo lo que está sucediendo allá en Argentina, donde se le está dando prioridad pues a estas investigaciones petroleras y no a las investigaciones que tienen que ver sobre la supervivencia de las ballenas. Una tragedia, lo que pasa como siempre cuando se privilegian los intereses económicos a los intereses de la vida en el planeta. Y les cuento, amigos, que Mia Leinberg salió de casi 2 meses de cautiverio allá en Gaza con Bella. Bella es su perrita Shih Tzu en brazos. Fue uno de los momentos más sorprendentes de un alto al fuego de una semana entre Israel y Hamas que terminó hace algunos días. Mia y su madre Gabriela estaban visitando a su familia en un kibutz cuando fueron tomadas como rehenes por Hamas durante su ataque el 7 de octubre en contra del sur de Israel, lo que desató, bueno, pues ya saben ustedes, esta terrible guerra allá en Gaza. Así que la madre, la hija, la tía y el perro fueron liberados como parte de un canje por prisioneros palestinos, pero lamentablemente su tío y la pareja de su tía
pues permanecen todavía en cautiverio. Y bueno, han comenzado a surgir descripciones del cautiverio de Hamas con el regreso a casa de algunos de los rehenes israelíes. Algunos han descrito pues alojamientos asfixiantes, sin acceso a medicamentos y con escasez de alimentos. Algunos niños han contado que se les ordenó siempre guardar silencio. Muchos animales de compañía murieron o desaparecieron durante el ataque de Hamas. El padre de Mia Moshe dijo que buscaron a Bella durante las semanas que su familia estuvo en cautiverio y que el día de su liberación se sorprendieron al escuchar que ella salía con el perro en brazos. Han descrito con más detalle lo que pasó su hija para quedarse con Bella, porque le preocupaba que le pasara algo si la dejaba atrás. Así que Mia escondió a Bella debajo de su pijama mientras lo subían a un vehículo que salía del kibutz. Mia ha dicho también que el cautiverio pues fue una experiencia dura, terrible, que va a llevar bastante tiempo de asimilar, pero que no tiene duda que Bella, su compañía, le ayudó y que fue de gran ayuda para ella, porque la mantuvo ocupada y además un gran apoyo moral. Dijo también que van a seguir en lucha por la libertad de los más rehenes, incluidas la pareja de su tío y de su tía. Lo hemos dicho siempre, amigos, los animales tampoco escapan de lo terrible que puede resultar la guerra. Y en Valdivia, Chile, marchan por la muerte de los perros comunitarios y han pegado carteles de asesino en un local de café. Fíjense que esta marcha se realizó en el centro de Valdivia por la muerte de 2 perros comunitarios que fueron enterrados en una propiedad privada. Se trata de la muerte de Caballita y de Viejito. Según los registros de cámaras de vigilancia, los animales fueron subidos por 3 sujetos a un vehículo y durante los últimos días fueron encontrados enterrados en el patio de un gimnasio de esa localidad. Así que la manifestación fue convocada por redes sociales y se realizó desde la avenida Ramón Picarte a las afueras del Instituto Salesiano, finalizando cerca al paseo peatonal Camilo Enríquez. Tras la viralización de los registros, se apuntó al dueño del Café Palas como uno de los responsables de la muerte de estos animales y bueno, esto desencadenó la vandalización del local. Durante la marcha se pegaron carteles exigiendo justicia, además de gritos a las afueras del local y bueno, esta situación se repitió en el gimnasio Esparta, que es donde fueron encontrados los cuerpos de Caballita y Viejito y bueno, pues lamentamos terriblemente lo que ha sucedido allá en Valdivia, Chile y desde Todos Somos Animales News exigimos que pronto se haga justicia para ellos. Y pues un nuevo episodio de ataque de orcas se ha dado lugar en el estrecho de Gibraltar. Y bueno, se saldó con el hundimiento de un velero, el Grazia Mama 2, que no pudo salir a flote durante las labores de rescate, que sí permitieron, afortunadamente, salvar a toda su tripulación. Según relató en redes sociales la compañía polaca Morski Mile, que está especializada en rutas turísticas por distintos puntos, y entre esos puntos está este estrecho que separa España de Marruecos. Este velero, amigos, fue atacado por una manada de orcas que golpearon la aleta de dirección durante 45 minutos, imagínense ustedes, causando graves daños y graves fugas. Afortunadamente todos sanos y salvos, pero las orcas nos siguen diciendo que no les gusta nuestra compañía en los océanos. Para finalizar esta sección les vamos a encontrar la historia increíble de Wesley, un fotógrafo de Texas que estaba de vacaciones en Belice navegando en kayak. Y a lo lejos, amigos, había una pequeña isla desierta y él alcanzó a ver algo que se movía. Así que cuando se acercó, encontró un perro. Imagínense ustedes, un perro abandonado en medio de la nada en una isla desierta, allá perdido en Belice. Así que Wesley no lo dudó un segundo, le dio parte de su comida y lo subió a su kayak. Y tras un largo viaje se llevó a este perro al veterinario y lo dejó con algunos protectores de animales locales de Belice. Regresó a Texas tras de sus vacaciones, pero no conseguía dejar de pensar en ese perro y cómo lo increíble del destino los había unido. Así que 2 meses después regresó a Belice a tramitar todos los permisos necesarios para adoptarlo y llevárselo a casa. Cuando fue a recogerlo, pues imagínense ustedes lo que fue ese reencuentro. Ese perrito se emocionó muchísimo. Actualmente este chamaco peludo se llama Winston, vive muy feliz con su nueva familia en Texas. Y si ustedes quieren conocer la historia, pues búsquela allá en Instagram, @Winston_BZ, donde pueden ver todas las fotos de Wesley y este perrito
Winston, que se salvó de ese terrible destino que tenía en esa isla desierta allá en Belice. Vámonos a temas económicos. Economía. ¿Te has preguntado cuánto ha crecido la industria de los alimentos de origen vegetal, concretamente en Latinoamérica? Bueno, pues hoy existe ya un primer indicio sobre esto gracias al ranking vegano de supermercados que realiza en Latinoamérica Fundación VEG, además de muchos otros estudios que nos dan una luz muy clara de lo que está sucediendo con esta industria en estos mercados. Fíjense que este estudio en particular se realizó en 6 países y abarcó 17 ciudades de la región. Y en este estudio, pues se encuestaron a 27 autoservicios, supermercados, que en conjunto sumaban 82 sucursales, pues esto con el objetivo de evaluar tanto la disponibilidad de productos de origen vegetal en sus estantes. Y bueno, pues los puntos que permitieron llevar a este segundo ranking vegano de supermercados fueron concretamente 3. 1, la cantidad de opciones veganas que tenían en cada categoría. 2, la cantidad de esos productos que efectivamente contaban con una certificación vegana. Y 3, el impacto del producto. Así que a nivel Latinoamérica, Perú, amigos, apareció como octavo en el ranking general de disponibilidad de productos de origen vegetal y al mismo tiempo se quedó fuera del top 10 en productos veganos certificados, pero se cuela en una posición número 8 bastante interesante. Así que según los resultados de esta última encuesta realizada por la Unión Vegetariana del Perú e Ipsos, el 7% de la población peruana se identifica con una alimentación de origen vegetal. Y bueno, utilizando la información poblacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, se puede estimar que en el 2022 había más de 2 millones de peruanos practicando una alimentación de origen vegetal y seguramente a estas alturas del 2023 van a ser bastantes más. Si tú tienes dudas acerca de este ranking o quieres enterarte de cómo están otros países, búscalo y consúltalo. www.rankingsupermercados.com. La verdad es que es información muy interesante y nos va a dar mucha luz de cómo está avanzando el veganismo en Latinoamérica. Oigan, y la organización vegana Generación B ha colocado vallas publicitarias en varias ciudades europeas, estas ciudades que fueron profundamente afectadas por la Segunda Guerra Mundial, entre ellas Londres, Manchester, Liverpool y Milán, para hacer reflexionar a la gente sobre las muertes de las víctimas de la explotación animal mediante comparaciones numéricas. Imagínense ustedes en las calles de estas ciudades, pues un anuncio espectacular de estos tamaños gigantes en las principales avenidas con datos como el que a continuación les voy a narrar. Se estima que cada año se sacrifican para consumo humano entre 70,000 millones de animales terrestres y entre 1 y 3 billones de peces. Eso ya es brutal. Esto equivale a unos 60 millones de animales, tómense de las manos por favor, cada 30 minutos, que es el número de vidas que se estima que se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Tremendos estos espectaculares que están estrujando las mentes y los corazones de todos allá en Londres, Manchester, Liverpool y Milán. Bien por Generación B, por hacernos reflexionar en todas partes del planeta. Oigan, y antes de cerrar el año, en esto que es nuestro último programa del año, pues no queríamos dejar de contarte cuáles son pues las 7 mejores ciudades veganas para visitar en el 2023. Estas ciudades fueron seleccionadas, desde luego, porque hubiera una gran cantidad de lugares donde se pudiera deleitarse con alimentación de este tipo, pero también algunos hoteles especializados e inclusive entretenimiento especializado para personas que practican este estilo de vida vegano. Y nos ha llamado muchísimo la atención porque estoy segura que hagan sus apuestas ustedes del otro lado que me escuchan, pero no creo que le atinen a ninguna de las siete ciudades que están en el ranking. Déjenme contarles, miren, en el lugar número 7 se encuentra Edimburgo, en Escocia. En el lugar número 6 está Nueva York, en Estados Unidos. En el lugar número 5 se encuentra Lisboa, en Portugal. En el cuarto lugar está Melbourne,
En Australia, en el lugar número 3, está Chiang Mai, en Tailandia. En el lugar número 2 está Berlín, en Alemania. Es increíble, pero esta ciudad cuenta con más de 60 restaurantes donde sirven platos veganos y los visitantes incluso pueden encontrar supermercados veganos e incluso en Berlín hay un hotel con atención específica para hospedaje vegano. Y la ciudad número 1, taracatán, tatán, no lo van ustedes a creer, pues sí, es Bali, en Indonesia. Aquí, bueno, podrías deleitarte con platos veganos elaborados con ingredientes locales como tempe, el jackfruit y además coco. Y bueno, Bali también tiene varios complejos y varios lugares para hacer retiros veganos donde se ofrecen actividades muy interesantes como la yoga, la meditación y algunos tratamientos de spa. Así que ya lo sabes, si quieres cerrar el año veganamente bien, puedes visitar alguna de estas ciudades. Repasemos rápidos: Bali, Berlín, Chiang Mai, Melbourne, Lisboa, Nueva York y Edimburgo, y darte unas vacaciones veganas de primer nivel. Y bueno, estaría fantástico que pronto podamos ver ciudades latinoamericanas y concretamente ciudades mexicanas en estos rankings. Un exhorto a la Secretaría de Turismo para empezar a dar opciones y alternativas para el turismo que tiene este estilo de vida. Y en el siguiente bloque te vamos a contar quién es esta adolescente que nada por medallas con un perro guía. Quédate con nosotros en Todos Somos Animales News. No te vayas. Crecer con animales en familia en casa ayuda a los peques del hogar a sentirse más seguros y protegidos y a desarrollar habilidades como la empatía y la compasión por los demás, importantes para mantener una relación interpersonal positiva con otras personas. Convivir con un perro o un gato suele ser beneficioso para cualquier persona, niño o adulto, pero en el caso de los niños, los animales domésticos les ayudan muchísimo en el desarrollo social y en la gestión de sus emociones. Los beneficios, por nombrar algunos, podrían ser ayudar a socializar a los pequeños, acariciar y estar en compañía de perros y gatos genera serotonina, lo que hace que la sensación de felicidad sea mayor, reduce el estrés, les ayuda a comprender mejor ciertos temas como pueden ser la reproducción y la muerte, elevan la autoestima, generan responsabilidad en los niños al ser partícipes en el cuidado del animal de familia en casa. Algunos estudios han demostrado que convivir con perros y gatos aumenta la creatividad, la curiosidad y la capacidad de aprendizaje en los niños. Por la educación, la vida y el respeto, yo soy Sociedad Animal. Todos somos Animales News, el único noticiero animalista de México. Yo soy Sandra Segovia y te agradezco que sigas con nosotros en Todos Somos Animales News. Si te gusta nuestro programa, regálanos un like o mejor aún, suscríbete a nuestros canales activando la campanita. Eso nos ayuda a que podamos seguir creando más programas para ti. Déjanos comentarios, nos va a encantar leerte y saberte en nuestra audiencia. Vámonos directamente ahora a la sección de deportes. Deportes. Pues amigos, cuando Anastasia Pagonis perdió la vista, ella tenía apenas 14 años de edad, pero eso no dejó que arruinara sus sueños de convertirse en una nadadora altamente competitiva. Después de 2 años de superar un montón de contratiempos y volver a entrenarse en el agua, Pagonis se preparó con la ayuda de un compañero peludo. Llegó a ella un perro de servicio, un labrador retriever llamado Radar, que se unió a Anastasia para ayudarla a recuperar su independencia. Cuando Anastasia no está entrenando o compitiendo, pues usa sus plataformas de redes sociales para ayudar también a cambiar la forma en que los demás ven a las personas ciegas. Y desde el detrás de escena de su entrenamiento hasta sketches humorísticos que dan una idea de la vida de una chica ciega, Pagonis se ha convertido en un modelo para otros jóvenes, desde luego, sin restarle mérito a la ayuda que Radar le da para que ella pueda alcanzar todas sus metas deportivas y sobre todo la independencia que se le puede ver en sus redes sociales. Muy interesante la vida de Anastasia Pagonis. Amigos, en 1977 la Sociedad Vegetariana de Norteamérica fue pionera en celebrar el Día Internacional del Vegetarianismo y al año siguiente adquirió carácter global cuando la Unión Vegetariana Internacional se sumó a la conmemoración de la jornada. En aquel entonces, les estoy hablando de la década de los 70, mediados de los 70, Miguel Onofrio Longo
allá en Argentina, ya soñaba con estudiar la carrera de médico veterinario, una meta que cumplió cuando se recibió en 1985. Él se especializó en homeopatía para incorporar la medicina natural en sus tratamientos y ese fue solo el comienzo de una filosofía de vida que aplica tanto en su enfoque profesional como en su día a día. Hace 15 años que es vegetariano porque nació para curar a los animales, dice él, no para matarlos y comerlos. Interesante reflexión de Miguel porque no es algo que veamos frecuentemente entre los médicos veterinarios y nos llamó mucho la atención su historia. Este médico, amigos, de amplia sonrisa y alegría que irradia en cada día, pues que se nota su amor por los animales, cuenta con alta sensibilidad y empatía también, y dice que esto lo manifestaba desde sus épocas de estudiante y ya estaba en búsqueda de un enfoque alternativo. Según él cuenta, cuando él estudió no había tecnología como la de ahora, que se opera con 3D o con computadora, y dice que de sus peores momentos durante la carrera era cuando tenía que ir a los rastros o a practicar técnicas quirúrgicas y que él se daba cuenta lo terrible que era ver cómo criaban animales solamente para matarlos después. Una vez que Miguel terminó su carrera, hizo esta búsqueda propia para que estuviera alineada con su manera de pensar y de sentir, porque él quería que los métodos de diagnóstico no fueran tan invasivos y tan violentos y que los tratamientos fueran menos nocivos, con menos efectos secundarios, y es por eso que él eligió la veterinaria homeopática para poder darles la mejor calidad de vida posible a sus pacientes sin sufrimientos innecesarios. Y de manera paralela, empezó su labor en la difusión de campañas en contra del maltrato animal y sentó las bases de lo que se convirtió, pues definitivamente ya en un estilo de vida en la que desde luego el vegetarianismo fue otra de las decisiones que tomó, pues para estar en sintonía con sus convicciones. Y preguntarán ustedes, ¿por qué estamos hablando de un veterinario de estas características si estamos en la sección de deportes? Bueno, porque cuando Miguel hace toda esta reflexión en su vida, pues también decidió incluir el deporte en su rutina diaria. Él empezó a correr y bueno, todos los médicos le decían que era rarísimo que fuera un atleta vegetariano. Él dice que jamás ha tenido un solo problema de salud. De hecho, ya ha hecho 5 maratones, se está preparando para su 6º maratón, tiene 64 años y sigue haciendo actividad deportiva todos los días. Así que Miguel, allá en Argentina, no solamente es un veterinario que llama la atención por esta filosofía de vida, sino además porque combina el deporte. Lo hemos platicado con otros deportistas en esta emisión, lo complicado a veces que resulta ser un deportista que tiene una forma, un estilo de vida diferente. Cuenta Miguel que alguna vez una amiga vegana le dijo que era el único veterinario que conocía que atendía a los animales y que no se los comía. Y él dice que lo confirma, que él tampoco conoce otro, pero que lo pone muy contento vivir de lo que ama y saber que a su lado los animales son respetados, son queridos y son adorados. Interesante historia la de Miguel, que nos dice que cuando se quiere, se puede hacer deporte, se puede llevar un estilo de vida ético y se puede practicar la profesión que uno quiera, respetando a los demás animales. ¿Quieres conocer más de la historia de Miguel? Búscala en Instagram, @ecoanimalvet_medio. Vámonos ahora a las notas de ciencia y cultura. Ciencia y cultura. Gracias por seguir con nosotros en Todos Somos Animales News y me da muchísimo gusto recibir en este espacio de ciencia y cultura al escritor Aldo Rosales. Aldo, bienvenido a Todos Somos Animales News. Muchas gracias sobre todo por la invitación y por su labor, claro, siempre. Oye, pues un placer tenerte aquí. Aldo es un visitante frecuente de este espacio, no solo porque es un talentoso escritor y siempre nos sorprende con sus obras, sino también porque es un muy apasionado de la causa. Y en esta ocasión acaba de presentar un libro ahí en la Feria Internacional del Libro que se llama Especies Carismáticas. Cuéntanos sobre esta publicación, Aldo. Sí, pues es el libro más reciente que pude publicar. Bueno, en realidad se pegaron 2, Nanda, que es una novela, y Especies Carismáticas, que pudo obtener el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola del 2023. Entonces, pues es un libro, digamos, muy reciente, muy fresco y que también obedece a este tema de los animales, como bien mencionas, que he tratado o ni siquiera he tratado,
me he visto obligado, digamos, o con la necesidad de hablar de los animales y cómo nos relacionamos con ellos y en qué estado se encuentra la sociedad y cómo podemos medir esta temperatura, digamos, o este estatus a partir de cómo nos relacionamos con los animales. Entonces, ese es el eje, digamos, conductor de los 7 cuentos que componen Especies Carismáticas, en el que, pues, como su nombre lo menciona, hay la presencia de animales, perros, caballos, ratones y un capibara por ahí, que es el que apareció en la portada, por cierto. Oye, qué maravilla que puedas tener esta diversidad de especies incluidas en tu libro, porque normalmente o muchas veces lo que sucede es que cuando nos referimos a animales, a veces pensamos solamente en perros y gatos, y particularmente cuando se habla de estas especies carismáticas sucede un poco lo mismo. Quizá entraríamos ahí en una polémica con nuestros amigos veterinarios si la rata, por ejemplo, pertenece o no a estas especies carismáticas, y bueno, desde ahí se desprende toda una serie de discusiones que los que estamos muy involucrados en temas que tienen que ver con el especismo, pues conversamos con mucha frecuencia estos privilegios de las especies que son carismáticas y las que tuvieron la poca fortuna de no serlo. ¿Por qué incluir a una rata en un libro que se llama Especies Carismáticas? Sí, pues justamente se traté, digamos, de explorar esta diversidad. Eh, Se quedaron afuera muchos cuentos, definitivamente, por cuestiones técnicas, incluso del concurso, de lo que sea, pero ciertamente traté de abrir un poco más el abanico porque sí, a veces, digamos, estos cuidados se remiten a perros y gatos, que son nuestros animales cercanos o de compañía, pero ¿qué pasa con los otros? Entonces, me parece que el libro, si puedo objetivarlo de alguna manera, es que se quede en el intento todavía de abrir más el abanico y de voltear a las otras especies, pero me parece que es un paso más en lo que escribo hacia voltear hacia otras especies animales, e insisto, cómo nos relacionamos con ellas, qué significa para nosotros. Entonces es estrechar un poco más la relación humano-animal y darnos cuenta que, como tú bien mencionas, todos somos animales y de cierta manera estas especies carismáticas que están en el libro son un reflejo de los personajes, de su tristeza, de su abandono, de su furia, de su alegría, y están ahí para recordarnos eso, precisamente esta parte más animal de nosotros. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Aldo? El libro ahorita lo pueden conseguir en la página de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, o del CUSUR, CUSUR, ahí están los enlaces para conseguirlo, o también lo pueden conseguir conmigo a través de redes sociales, y como siempre, o bueno, no como siempre, miento, como desde hace un par de años para acá, todas las ganancias de los que adquieran conmigo, o sea, de los libros que adquieran conmigo, tanto de Especies Carismáticas como de Nanda, que es la novela que también publiqué, van destinados a albergues y a campañas de esterilización. Entonces, pues la invitación está ahí abierta a quien quiera adquirir el libro conmigo, sepa que su aportación va directamente a los albergues. Oye, pues para aprovechar esta oportunidad, recuérdanos tus redes sociales. Sí, pues me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Aldo Rosales Velázquez. Ahí pueden encontrar relativamente fácil, las reviso constantemente, entonces cualquier cosa relacionada al libro o cualquier otro tema, siempre es un placer conversar con la gente. Pues la verdad es que es una oportunidad que no se pueden ustedes perder. Las publicaciones de Aldo son una garantía, siempre muy interesantes, siempre muy profundas, siempre muy sorprendentes. Estoy segura que Especies Carismáticas no será la excepción. Y bueno, además, la gratificación de poder ayudar a muchos otros animales a través de la donación que hace Aldo siempre de su obra, así que a seguirlo en Aldo Rosales Velázquez en todas las redes sociales. Aldo, muchísimas gracias por visitarnos en el espacio y sobre todo, gracias por no olvidarte de los demás animales siempre, siempre, siempre en cada una de tus obras. No, al contrario, Sandra, muchas gracias y otra vez agradezco toda tu labor y la de tus compañeros en pos de los animales y ojalá cada vez sean menos los casos de maltrato, de abandono, en fin, que cada vez seamos más, no humanos, más animales, como mencioné. Que así sea, Aldo. Nos vemos pronto. No dejes de leer Especies Carismáticas de Aldo Rosales Velázquez, una publicación que vas a disfrutar mucho mientras ayudas a un montón de animales. Y para cerrar este bloque, escucharemos a Futuro Vegan Pop con esto que se llama Abolición. Y en el siguiente bloque conversaremos con Va de nuevo. Y para cerrar este bloque, escucharemos a Futuro Vegan Pop con esto que se llama Abolición. Y en el siguiente bloque conversaremos con José María Ferezquil, quien nos explicará qué está pasando con las corridas de toros en la Ciudad de México. No te vayas, quédate en Todos Somos Animales News.
Todos somos Animales News, el único noticiero animalista de México. Gracias por seguir con nosotros en Todos Somos Animales News. Vámonos directamente a la entrevista de la semana. Amigos, y me da muchísimo gusto recibir en el espacio a él, que es abogado, pero activista, pero quien sabe un montón de temas taurinos, José María Férez Gil. Bienvenido a Todos Somos Animales News. Hola Sandra, muchas gracias por invitarme y gracias por tanto trabajo por los animales el que haces. No, pues el que hacemos en conjunto, José María. Pues antes de iniciar la conversación, explícanos por favor a los que estamos verdaderamente desconsolados, ¿qué fue lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por favor, explíquenos con palitos y bolitas. Pues bueno, vamos a empezar desde el inicio. Una asociación civil que se llama Justicia Justa, AC, promovió un amparo ante un juez de distrito, un amparo indirecto ante un juez de distrito en la Ciudad de México. En ese amparo lo que plantean es que los eventos taurinos son contrarios a la letra de la Constitución Política de la Ciudad de México. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el artículo 13 que todos los habitantes de la ciudad y sus autoridades tienen la obligación moral de no dañar a los animales, es decir, de defenderlos, y que se considera a los animales como seres sintientes. Es una Constitución de vanguardia. Lamentablemente, la Constitución es nuestra disposición jurídica suprema, es la de más alto nivel. Por lo tanto, todas las leyes que de ella emanan o reglamentos tienen que ir acorde con su texto. Y en el caso que nos ocupa, el Reglamento Taurino de la Ciudad de México, la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México y la Ley de Protección a los Animales permiten este tipo de eventos. Es decir, la Ley de Protección excluye a los toros de lidia, a las vacas, vaquillas, becerros y caballos que participan en esos eventos de la protección de la ley. Es decir, dice que el maltrato existe y que se debe prohibir a todos los animales, excepto a ellos. Y luego, la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos permite que se realicen corridas de toros. Y luego está el Reglamento Taurino, que regula de alguna manera cómo se hacen los eventos taurinos, aunque ni uno solo de sus artículos señala que el toro se le busca que sufra lo menos posible. El Reglamento Taurino lo único que dice es cómo se manejan los tercios, cómo debe salir el toro a la plaza, etcétera, pero jamás habla de que el toro no deba de sufrir, evidentemente, porque eso a los toreros no les interesa. Entonces, el amparo lo que promueve esta asociación civil es que es inconstitucional que existan estos eventos taurinos porque a la luz de la Constitución no deberían de permitirse. El juez de distrito, que fue el juez primero de distrito en materia administrativa, admitió la demanda de amparo y otorgó la suspensión definitiva. En un trámite de una demanda de amparo hay varias fases. Primero la admisión, luego viene el otorgamiento. Y con la admisión se otorga la suspensión definitiva, la suspensión provisional o se niega. Después hay una audiencia incidental en donde se decide si se otorga o no la suspensión definitiva. Y finalmente hay una audiencia constitucional. En esa audiencia constitucional se analizan las pruebas y se dicta una sentencia en donde declaran si es o no constitucional que haya eventos taurinos. Es la sentencia de fondo. Esta todavía no ha ocurrido. Entonces, los taurinos, cuando le concedieron a esta asociación civil la suspensión provisional, promovieron un recurso de queja. Ese recurso de queja se turnó para su resolución a un tribunal colegiado. Los tribunales colegiados revisan lo que hacen los jueces de distrito. Es decir, la primera instancia es el juez de distrito, arriba están los tribunales colegiados y hasta arriba está la corte. Entonces, cuando llegó el tema de la suspensión provisional al colegiado, el colegiado reiteró que sí se debía de dar la suspensión provisional, que era procedente dar la suspensión. Luego, cuando el juez otorgó la suspensión definitiva para que no se realizaran eventos taurinos, pero sí cualquier otro tipo de eventos en la Plaza México, los taurinos pidieron un recurso de revisión. Ese recurso de revisión debería haberse ido al mismo tribunal y resuelto por el mismo tribunal colegiado que ya había validado la suspensión provisional. Sin embargo, los taurinos hicieron una maniobra para que la ministra Yasmín Esquivel atrajera ese asunto al considerarlo de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional. Y de esa manera logró que este asunto, la resolución sobre si debía permanecer o no la suspensión definitiva, llegó a la segunda sala de la Suprema Corte, en donde se analizó, y eso fue lo que se votó en días pasados. El tema importante es que decidieron que la suspensión definitiva no debía otorgarse, no porque se permitieran los eventos taurinos o porque los eventos taurinos estuvieran bien o porque sí fueran constitucionales o no. Lo único que dijeron fue que no procedía a la suspensión definitiva porque no se había cumplido uno de los requisitos que establece el artículo 131 de la Ley de Amparo. Es decir, que quien pide la suspensión, en este caso la asociación civil, no probó con ciertas probanzas, valga la redundancia, el interés que tenía
para que se suspendieran los eventos taurinos y por lo tanto el juez tenía que haber ponderado que la asociación civil no cumplió con algún requisito de forma que viene el 131 y por lo tanto no podía dar la suspensión definitiva. Por la misma Suprema Corte de Justicia en su comunicado dice, no hemos visto la sentencia porque esa se tarda un poco en salir, pero dice, la segunda sala de la Suprema Corte de ninguna manera ha analizado el fondo del asunto, no ha dicho que las corridas de toros sean legales o constitucionales, si son buenas o no, eso ni lo hemos visto. Eso lo va a decidir el juez de distrito cuando dicte su sentencia. Y estamos convencidos que esa sentencia el juez de distrito va a decir que son inconstitucionales, que no deben permitirse, y de nuevo, los taurinos proveerán un recurso y acabaremos en la segunda sala de la Suprema Corte, donde estamos convencidos que ya en el análisis de fondo, cuando se va a analizar si las corridas de toros tienen anclaje constitucional, van a decir que no es así y que por lo tanto deben prohibirse. Y es muy importante señalar que los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, tanto de la primera sala como de la segunda, nos dan la razón. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia tiene dos salas, la primera y la segunda. En la primera sala se decidió que era constitucional prohibir las peleas de gallos en Veracruz y se hace todo un análisis en esa sentencia en donde confirman la prohibición de pelear de gallos en Veracruz, de por qué las peleas de gallos son crueles, de por qué no cumplen la norma oficial mexicana, de por qué no tienen derecho humano nadie a torturar animales y exigir que se les siga permitiendo el resto de su vida, no se viola su libertad de trabajo. Y los 5 ministros de la primera sala votaron a favor. Y ese es un precedente importantísimo. Y ahí mismo en esa sentencia de la primera sala dijeron, ninguna actividad que implique el sufrimiento de animales está protegida por la Constitución. Es decir, nadie tiene un derecho humano a torturar animales para diversión o para regocijo artístico y por lo tanto no tienen un derecho humano protegido por la Constitución. Entonces, cuando la segunda sala analice la prohibición que seguramente va a determinar el juez de distrito de los eventos taurinos en la Ciudad de México, no pueden llegar a una conclusión diferente. Porque también la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ya resolvió, en un amparo reciente, que los estados de la federación no pueden nombrar patrimonio cultural de los eventos taurinos, que eso le corresponde a la federación. Y el ministro Pérez Dayán, que era el que hizo ese proyecto, había hecho un proyecto en donde decía que era una crueldad los eventos taurinos, que no están apegados a la norma oficial mexicana, que se deberían de prohibir. Y la ministra Yasmín Esquivel logró convencerlo para que se dosificara un poco esa sentencia y solo resolvieran si era competente o no los estados para nombrar patrimonio cultural, y así se quedó. Entonces creemos que el ministro Pérez Dayán, el ministro Lainez Potisek, el ministro Luis María Aguilar, la ministra Loreta Ortiz Alf, son pro-animalistas y pro-Estado de Derecho y pro-principio de progresividad. El principio de progresividad significa que los derechos adquiridos no se pueden ir perdiendo por una minoría que aduce tener un derecho, que ya la primera sala dijo que no tienen, las peleas de gallos, pero es lo mismo para los toros. Entonces, estamos muy confiados en que vamos a lograr una sentencia favorable por conducto de justicia justa, que es la asociación civil. Nosotros no ponemos ese amparo, pero estamos apoyando en lo que podemos. Y ahí sí no tienen mucho futuro los eventos taurinos. Entonces creemos que esto es un tanque de oxígeno y es un respirador artificial por unos cuantos meses para que haya eventos taurinos y que los taurinos sigan mintiendo en redes sociales diciendo que ya ganan el amparo cuando no han ganado absolutamente nada, más que 2 meses de eventos taurinos a lo mucho. Entonces no hay que permitir que sigan mintiendo. La realidad es que aún no se ha decidido el fondo del asunto. Esto es una piedrita en el camino y esto está haciendo que lo contrario a lo que querían los taurinos, está haciendo que toda la gente esté en contra, que poco a poco toda la gente se empiece a manifestar y digan que esto es una injusticia. Entonces sus mentiras y sus manipulaciones lo único que están haciendo es jalar más gente al área animalista y que quede claro, los animalistas no queremos afectar a los taurinos porque también son animales, los humanos somos animales. Queremos que esas personas que se dedican a esas actividades reorienten sus actividades a otra fuente de ingresos. Y ya la misma Plaza de Toros de México nos ha demostrado que sí se puede. Cada fin de semana hay eventos, hay conciertos, hay partidos de tenis y está a reventar. Entonces no es cierto que la Plaza de Toros viva de los eventos taurinos, solamente hay durante 3 meses algunos fines de semana. La Plaza de Toros la Plaza México puede seguir funcionando sin eventos taurinos y seguir generando las mismas fuentes de empleo. Entonces no dejemos que nos engañen, no han ganado nada, nosotros no hemos perdido la guerra y vamos a seguir de manera educada con todos los argumentos jurídicos, morales, éticos y sociales también y de la ciencia para demostrar que tenemos la razón. Y tarde o temprano vamos a prohibir los toros en México y en todos los otros estados que no están prohibidos, que ya hay 5 prohibidos y en donde no ganaron un solo amparo los taurinos. Oye, José María, entiendo muy bien. Entonces, digamos, esto es un tropezón, pero vamos bien. O sea, el escenario pinta más o menos bien a futuro, que seguramente será un futuro más o menos no tan a corto plazo. Lo que resulta doloroso es que en este inter van a regresar las corridas de toros y algunos toros van a pasar
por esta cosa horrible, ¿no? Que sabemos que son las corridas de toros, y nos preguntamos si en lugar de juzgarse una actividad taurina, se hubiera juzgado una actividad que tuviera repercusiones graves con niños, con mujeres, con etcétera, ¿habría tomado la misma resolución la sala? Digo, porque la consecuencia es la muerte indudable de seres vivos, cosa que no se puede reponer, recuperar, resarcir de ninguna manera, y nos resulta, pues, sí, entendemos, pero doloroso. ¿Crees que habría tomado esta misma resolución tratándose de una actividad diferente? Pues probablemente sí. Lo que pasa es que el derecho ha ido avanzando lentamente, entendiendo los avances sociales que hemos tenido en cuanto a nuestra relación con los animales. Entonces, en otras facetas, como por ejemplo en el tema de los menores, hay un principio jurídico que se llama el interés superior del menor, en lo cual está muy bien. Entonces, siempre deben de ponderar el interés del menor frente a cualquier otra cosa. Tenemos que lograr que eso suceda también cuando haya riesgo de muerte para los animales. Y el Poder Judicial ha ido poco a poco asumiendo esa posición. Hay muchas sentencias. Hubo un tema de un perrito que iban a matar a un antirrábico y decidieron que no lo hicieran. Vamos avanzando muy bien. El tema es que esta revolución nos va a llevar más tiempo porque es una revolución, en verdad. Igual que cuando ya prohibimos las peleas de perros, cuando las mujeres pudieron votar, cuando la comunidad LGBT se pudo casar, son logros que se consiguieron después de muchos años de lucha, de mucho sufrimiento y de mucha gente que estuvo ahí y que nunca vio el resultado y falleció lamentablemente, pero supo que trabajó para lograr el resultado aunque sus ojos no lo vieran. Nosotros íbamos a ver la prohibición de eventos taurinos antes de morirnos, bueno, espero que la mayoría, y va a ser más pronto de lo que creemos. Que así sea. Oye, José María, explícanos. Hace ratito nos contabas que tenemos, digamos, una ley máxima en la Ciudad de México, que es la Constitución, que es como la mamá de todas las leyes, que de ella se desprenden, digamos, el resto de las legislaciones, pero que es nuestra ley suprema. Pero que hay algunas legislaciones que no son tan importantes como la Constitución, que son contrarias a la Constitución. ¿Cómo podemos explicar eso y qué tenemos que hacer para que estas leyes vayan en el mismo espíritu de la Constitución? Bueno, lo que sucede es que la Constitución de la Ciudad de México es relativamente reciente, mientras que el Reglamento Taurino, la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y la Ley de Protección de Animales son anteriores a la Constitución. Por lo tanto, es un proceso normal que cuando se crea una Constitución como la nuestra, es un proceso gradual en el que todas las leyes que de ella dependen, los códigos, las leyes, los reglamentos, se van ajustando. Y en eso estamos. Lamentablemente, pues no hemos logrado que el Congreso de la Ciudad de México modifique la Ley de Protección a los Animales para eliminar esa excepción que permite que se torturen a toros, vaquillas, becerros y vacas, pero vamos avanzando y pues es un proceso. Estamos confiados en que lograremos el resultado, aunque el proceso pueda llevarnos algo de tiempo. Platicaba la semana pasada con Jesús Sesma, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, y decía que el tema de toros y gallos no era un tema jurídico, que era un tema político y que lo que hacíamos los activistas no era suficiente. ¿Qué opinión te merece esto? Pues yo creo que poco a poco la clase política se va renovando con nuevas generaciones y hemos visto que de unos años para acá hay muchísimos políticos que ya son animalistas y que entienden la relevancia de detener la violencia en todas sus representaciones. Entonces, lo único que falta es que los políticos se renueven y entiendan que no deben obedecer a intereses económicos de algunos cuantos, porque en México los eventos taurinos están mantenidos por 4 empresarios, básicamente. Pedro Aces, que es un líder sindical por mucho dinero, y pueden buscar en Google para que se den cuenta quién es, yo no voy a decir más. Está Sordo Madaleno, que es un arquitecto muy famoso del tema de Antara y de Andares en Guadalajara. Está la familia Balleres, que son muy taurinos, y pues algunos más. Entonces son empresarios millonarios que no tienen empacho en destinar recursos a defender sus hobbies, y lo que es triste es que lo hacen frente a la negativa de la gran mayoría de los mexicanos que nos oponemos a la violencia. Pero pues, también creemos que es un tema generacional, es un tema que va superando. Creemos que el tema social lo tenemos bastante ganado y es irreversible. Ya no está bien visto esas actividades, ya muy poca gente las apoya frente a una mayoría que la rechaza, y entonces está ya muy, muy mal visto decir que acudes o que apoyas eso. Entonces, es un tema de que la política se vaya actualizando y que los líderes políticos como Claudia Sheinbaum o demás entiendan que tienen que estar del lado del progreso y no seguirle dando a tole con el dedo a ambas partes, porque a nosotros nos dicen que no, que sí lo vamos a prohibir, a los taurinos nos dicen que no, y seguimos en un dimes y diretes eternos hasta que alguien decida, a ver, vamos a prohibir ya, o que voten a favor de que se permitan, pero que tomen partido
El tema es que siguen en una ambivalencia que no deberíamos de permitir como ciudadanos, porque les pagamos para que tomen decisiones, y en el Congreso de la Ciudad de México llevan detenida la prohibición desde hace muchísimos sexenios. El movimiento animalista ha estado a punto de lograr la prohibición de las corridas de toros 2 veces y algo por ahí nos ha salido mal. Objetivamente, ¿en qué nos estamos equivocando como movimiento, José María? ¿Qué tenemos que hacer para hacer que esto transite de forma más acelerada? Bueno, pues lo que tenemos es que este movimiento está integrado por gente que tiene una ocupación diferente a que nos permite comer y vivir, y destinamos nuestro poco tiempo libre y nuestros pocos recursos a defender a los animales. Pero lamentablemente no podemos tener ese nivel de profesionalismo que sí tienen los abogados y comunicólogos y expertos en redes sociales que tienen los taurinos, porque ellos tienen mucho dinero. Lo que tenemos que hacer nosotros es, entendiendo que somos pocos los que podemos dedicar un poco de tiempo, sumar a la gente común y corriente que no está empapada del tema, empezarla a decir, oye, esto está mal, mira, te informo, y desde amas de casas, estudiantes, veterinarios, quienes sea, pueden poner un granito de arena y pues pueden colaborar con asociaciones o activistas independientes, ¿no? O grupos independientes. El tema es que nosotros tenemos que juntarnos, hacer un frente común, hacer equipos de abogados, que somos muchos abogados, pero andamos todos con nuestro trabajo muy intenso y buscando cómo hacerle para poder ayudar a los animales, hacer un grupo en el que podamos ser más fuertes, y pues siempre unidos vamos a ser más fuertes, y afortunadamente esta decisión, en lugar de generar un problema, está generando muchísima unión, y pues estamos listos para lo que sigue. Buenísimo. ¿Cuándo crees que se resuelva ya finalmente este asunto de los toros? ¿Cuánto va a durar este proceso? Pues el juez aún no ha podido celebrar la audiencia constitucional por todo este tema, que se impugnaron las suspensiones, que la alcaldía Benito Juárez tardaba en rendir sus informes justificados, etcétera. Pero esperamos que los primeros 3 meses del siguiente año tengamos una sentencia que consideramos que debería ser favorable, aunque el juez tomará la decisión que él considere prudente, y la respetaremos, pero seguiremos impugnándolo hasta las últimas consecuencias y seguiremos esta lucha hasta que lo logremos. Buenísimo, José María. Pues vamos a seguir muy al pendiente de esto y ya te estaremos dando lata para que nos traduzcas todo lo que pasa en términos jurídicos en estos espacios tan complejos como la Suprema Corte de Justicia. Sí, me pueden escribir e intento transmitirlo a un lenguaje que la gente pueda comprender, porque entiendo que no todo el mundo es abogado. Yo no soy médico, entonces si algún médico me explica algo, pues necesito que me lo explique de una forma en que él lo entienda. Pero lo que sí es bien claro es que los taurinos han ganado y que nosotros vamos a lograr nuestro cometido por la vía legal, porque tenemos la razón moral, jurídica, ética y científica. Buenísimo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues me pueden encontrar como José María Férez en todas, y con mucho gusto ahí estoy para cualquier información que necesiten. Fantástico, José María. Te agradezco mucho que te hayas dado unos minutos para aclararnos todas estas dudas y darnos paz en nuestro espíritu. Sí, y vamos a lograrlo, entonces no hay que desilusionarnos y evitemos difundir las mentiras taurinas como que ya ganaron, porque no es cierto. Falta mucho todavía. Muchas gracias, Sandra, por la oportunidad. No, José María, al contrario, gracias a ti. Y amigos, seguros de que el conocimiento nos va a llevar sin lugar a duda a la abolición de las corridas de toros y de todos los espectáculos que violenten la paz de los demás animales, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país y eventualmente en el mundo. Finalizamos la emisión de hoy y con esto finalizamos las emisiones de Todos Somos Animales News durante el 2023. Gracias a todos los que nos han acompañado durante este año que ha sido de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento para todos. Les deseamos desde luego que pasen unas excelentes fiestas sin crueldad animal y nos vemos en el 2024, que seguramente será un año de grandes triunfos para el animalismo en México y en el planeta. Por lo pronto les agradecemos habernos acompañado en Todos Somos Animales News, el único noticiero animalista de México. Agradezco como siempre a Ceci González Landino en la producción y nos escuchamos en el 2024 acá en D Radio, pero mientras puedes escucharnos también en Spotify, en YouTube, en Prensa Animal, en RTV México y en Juteca Radio 95.3 FM en Oaxaca, y esperemos que en 2024 en muchas estaciones